Hola, buenas tardes. Mi nombre es Christopher Cerda, estudiante de la clase de Derecho Internacional Privado. Y pues bueno, yo les voy a hablar acerca del régimen de la inversión extranjera en México. El régimen de la inversión extranjera en México nos vamos a enfocar en las disposiciones constitucionales de la zona restringida, en el régimen jurídico de la propiedad inmueble aplicable a extranjeros y la desregularización junto con los tratados internacionales de la promoción a la inversión. Bueno, primero que nada vamos a darles una breve introducción de lo que es la inversión extranjera. Y pues bueno, este es un elemento fundamental para el desarrollo económico de México, ya que permite la llegada de capital, tecnología y generación de empleos. Sin embargo, el Estado mexicano establece límites y mecanismos legales para proteger la soberanía nacional y el territorio. Por ello, la Constitución y diversas leyes regulan la participación de extranjeros en actividades económicas y en la adquisición de bienes inmuebles. Ahora, las disposiciones constitucionales en materia de zona restringida. El concepto doctrinal es: la zona restringida es la franja territorial en la cual los extranjeros no pueden adquirir directamente el dominio de tierras y aguas. Este concepto deriva del principio de seguridad y soberanía nacional, mediante el cual el Estado protege áreas estratégicamente del territorio mexicano. El marco jurídico nos habla sobre que el fundamento principal se encuentra en el artículo 27, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho artículo establece que los extranjeros no podrán adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas en 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 kilómetros en las playas. Estas limitaciones existen para proteger la integridad territorial y evitar influencia extranjera sobre zonas estratégicas del país. Las características principales: la primera podría ser que es una limitación constitucional, la segunda es que tiene un fundamento en la soberanía nacional, la tercera restringe únicamente el dominio directo, la cuarta permite mecanismos legales alternativos como el fideicomiso, y por último aplica tanto a personas físicas como morales extranjeras. Y un ejemplo práctico de esto puede ser: un ciudadano extranjero no puede comprar directamente una casa frente al mar en Cancún o Los Cabos. Sin embargo, sí puede utilizar un fideicomiso bancario autorizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para usar y disfrutar el inmueble legalmente. Bien, ahora hablaremos del régimen jurídico de la propiedad inmueble aplicable a extranjeros. Primero que nada, es el conjunto de normas que regulan la adquisición, posesión y uso de bienes inmuebles por extranjeros dentro del territorio mexicano. ¿Cuáles son los requisitos legales? Pues bueno, para que un extranjero pueda adquirir inmuebles fuera de la zona restringida, debe, en primer lugar, solicitar permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. En segundo lugar, celebrar el llamado convenio de la extranjería. Después, aceptar la llamada cláusula calvo. Y por último, cumplir con la ley de inversión extranjera. ¿Qué es la cláusula calvo? Pues bueno, la cláusula calvo es el acuerdo mediante el cual el extranjero acepta considerarse como nacional respecto de los bienes adquiridos en México y renuncia a solicitar protección diplomática de su gobierno. Si incumple esta obligación, puede perder los bienes adquiridos en beneficio de la nación. ¿Cuáles son las características de la cláusula calvo? Si bien protege la soberanía nacional, evita intervenciones extranjeras, es obligatoria para ciertos actos jurídicos y se aplica en materia inmobiliaria y societaria. El fideicomiso como instrumento de adquisición. ¿Qué es el fideicomiso? Pues bueno, el fideicomiso es un contrato mediante el cual una institución bancaria adquiere temporalmente la titularidad de un inmueble para permitir que un extranjero lo use y aproveche legalmente. ¿Cuáles son las características de un fideicomiso? Bueno, pues puede ser: interviene una institución fiduciaria, generalmente un banco. También tiene una duración máxima de 50 años renovables. Por otro lado, permite el uso y aprovechamiento del inmueble, así como debe formalizarse en la escritura pública. Y por último, requiere autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Un ejemplo práctico de esto pues es que muchos extranjeros que compran propiedades turísticas en Puerto Vallarta o en la Riviera Maya lo hacen mediante fideicomisos autorizados, ¿okay?, por bancos mexicanos.
La desregulación y tratados internacionales de promoción a la inversión. ¿Qué es esto? Pues la desregularización económica consiste en reducir barreras legales y administrativas para facilitar la inversión extranjera y el comercio internacional. Este proceso, México lo comenzó especialmente desde la década de 1980. Ahora, los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, o por sus siglas APPRI, son tratados internacionales que buscan brindar seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros. Las características principales de estos tratados es, en primer lugar, la protección contra expropiaciones arbitrarias. En segunda, un trato nacional y trato de nación más favorecida. Siguiente, la libertad de transferencias de capitales. Después, los mecanismos internacionales de solución de controversias. Y por último, la seguridad jurídica para inversionistas. El TEMEC y los capítulos de la inversión. El TEMEC es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que regula los aspectos de inversión internacional y comercio. Sus objetivos principales son facilitar el comercio regional, generar confianza para inversionistas, establecer mecanismos de solución de controversias y promover la competitividad económica. Algunos hitos históricos de la apertura comercial en México puede ser el ingreso por sus siglas GATT en 1986, la firma por sus siglas TLCAN en 1994, la creación de la Ley de la Inversión Extranjera y la sustitución de esta misma de 1994 por el TEMEC en 2020. Estos cambios transformaron a México en una de las economías más abiertas del mundo. Para ponerles un ejemplo práctico, algunas empresas automotrices extranjeras, como las instaladas en el norte y bajío mexicano, operan gracias a la protección jurídica otorgada por tratados internacionales y por la Ley de Inversión Extranjera. En conclusión, podemos afirmar que México busca mantener un equilibrio entre dos objetivos. El primero, proteger la soberanía nacional y el territorio. El segundo, fomentar la llegada de inversión extranjera para impulsar el desarrollo económico. Que el artículo 27 constitucional sigue siendo la base de protección territorial, mientras que figuras como la cláusula Calvo y el fideicomiso permiten compatibilizar la participación extranjera como la defensa de los intereses nacionales. Además, los tratados internacionales han convertido a México en un país competitivo y atractivo para la inversión global. Bueno, mi propuesta. Como propuesta, consideramos importante que el régimen de inversión extranjera en México debe evolucionar para mantener un equilibrio entre la apertura económica y la protección de la soberanía nacional. Para lograrlo se pueden implementar las siguientes medidas. Número 1. La modernización del sistema jurídico y administrativo. Actualmente muchos trámites relacionados con inversión extranjera y adquisición de inmuebles siguen siendo lentos y burocráticos. Por ello se propone digitalizar completamente los trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Registro de la Propiedad, crear plataformas electrónicas para asegurar los fideicomisos y permisos de inversión y reducir los tiempos administrativos para atraer mayor inversión sin afectar la legalidad. Y pues esto permitiría que México sea más competitivo frente a otros países que también buscan atraer capital extranjero. En segundo lugar, una mayor transparencia en los fideicomisos inmobiliarios. El fideicomiso ha sido una herramienta útil para permitir que extranjeros adquieran derechos de inmuebles en zonas restringidas. Sin embargo, en ocasiones pueden prestarse irregularidades o simulaciones jurídicas. Por ello, propongo establecer mecanismos de supervisión más estrictos para las instituciones fiduciarias, crear registros públicos accesibles sobre fideicomisos relacionados con la inversión extranjera y fortalecer auditorías y controles para evitar el lavado de dinero o adquisición irregular de propiedades. Con esto se fortalecería la seguridad jurídica y la confianza tanto de inversionistas como del Estado mexicano. Número 3. La protección estratégica de sectores nacionales. Aunque la inversión extranjera beneficia a la economía, existen sectores estratégicos que deben mantenerse bajo control nacional. Un ejemplo de ello es la energía, los recursos naturales, las telecomunicaciones estratégicas, la seguridad e infraestructura crítica. La propuesta consiste en mantener límites constitucionales y regulatorios que impidan una dependencia excesiva del capital extranjero en áreas sensibles para la soberanía nacional. Y por último, el impulso al desarrollo regional equilibrado.
Gran parte de la inversión extranjera se concentra en ciertos estados del norte y centro del país, mientras otras regiones permanecen rezagadas. Por ello, propongo crear incentivos fiscales para inversiones en el sur y sureste de México, promover infraestructura en zonas menos desarrolladas, impulsar proyectos sustentables que generen empleo local, y pues de esta manera la inversión extranjera no solo beneficiaría a ciertas regiones, sino a un país en general. En conclusión, la inversión extranjera representa una gran oportunidad para el desarrollo económico de México. Sin embargo, su regulación debe mantenerse equilibrada, moderna y transparente. El reto no es cerrar las puertas a la inversión internacional, sino construir un sistema jurídico eficiente que permita aprovechar sus beneficios sin poner en riesgo la soberanía nacional ni los intereses del Estado mexicano. Gracias por su atención.